Tomen asiento, por favor, y vamos a abrir ahora la Biblia antes de orar. En el libro de Primera Reyes, el capítulo 19. Dice el versículo 1: Y Acab dio la nueva a Jezabel de todo lo que Elías había hecho, de cómo había muerto a cuchillo a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: Así me hagan los dioses y así me añadan, si mañana a estas horas yo no haya puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, levantóse y fuese por salvar su vida, y vino a Berseba, que es en Judá, y dejó allí su criado. Y él fue por el desierto un día de camino, y vino y sentóse debajo de un enebro, y deseando morirse dijo: Basta ya, oh Jehová, quita mi alma, porque no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro, quedóse dormido. Y aquí luego un ángel que le tocó y le dijo: Levántate, come. Entonces él miró, y he aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y un vaso de agua, y comió y bebió, y volvióse a dormir. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, tocóle diciendo: Levántate, come, porque gran camino te resta. Levantóse pues, y comió y bebió, y caminó con la fortaleza de aquella comida 40 días y 40 noches hasta el monte de Dios, Horeb. Vamos a leer hasta aquí en principio. Queridos hermanos, siempre es difícil estar acá adelante. Parece que es una frase hecha, pero no lo es. En especial porque ya pasó bastante tiempo desde que lo hacía. Estaba viendo mi cuadernito donde anoto, y esta es la primera reunión de noviembre que estoy acá adelante, y ya está terminando el mes. Estuve un poco enfermo, ahora estamos recuperándonos después de todo el campamento. Pero sobre todas las cosas, estar delante de la palabra, cuando uno realmente entiende lo que significa eso, cuesta. Y esto que hemos leído de Elías es un relato para muchos conocido. Viene el profeta, uno de los profetas más hermosos que hay en cuanto al ministerio que le tocó cumplir y la manera en que lo cumplió. Todavía recuerdo cuando estábamos en las clases de arriba con Noemí, y yo tenía 11 años más o menos, y empezamos a estudiar Elías, y ya me quedó para siempre esa historia en el corazón. El texto cuando se presenta delante de Acab: vive Jehová, Dios de Israel. Eso me quedó de cuando era chiquito. El año pasado lo hemos estudiado en la reunión de preadolescentes también. Y siempre es bueno volver a leer estas historias verídicas que quedaron asentadas en la palabra de Dios. Y acá tenemos a un profeta, no se sabe la edad, se supone que era un hombre grande, que venía de hacer una gran proeza en nombre del Señor, como la de derribar de una sola vez a cientos de profetas paganos que en tiempos de sequía y de hambre en el pueblo de Israel dice que se sentaban a la mesa de la reina a comer. Cuando faltaba comida para todos, ellos estaban ahí. Yo decía, era la casta cuando lo leía. Y los limpió con la fuerza y el poder de Dios, y de ninguna manera podemos decir que fue una victoria de Elías, esta que transcurre durante todo el capítulo 18. Pero este es un reflejo, el capítulo 19, de lo que luego Santiago va a decir acerca de Elías. ¿Qué dice Santiago acerca de Elías?
Elías era un hombre sujeto a semejantes pasiones que nosotros. Porque después de haber tenido semejante victoria espiritual contra el diablo y contra sus demonios, dice el versículo 3, viendo pues el peligro, levantóse y fuese por salvar su vida, y vino a Berseba, que es en Judá, y dejó allí su criado. Una experiencia que, si empezamos un poquito nomás a recordar en cada una de nuestras vidas, vamos a encontrarla. El otro día se hablaba de los bautismos, ¿no? Uno teme llegar al bautismo, cuando llega al bautismo tiene una victoria en el Señor, y después vienen las luchas y empiezan los temores, empieza el acobardamiento y empezamos a pensar que corre en riesgo nuestra vida. La victoria que tuvo Pedro al caminar sobre el agua, que no fue una victoria de Pedro, sino del Señor. Y cuando Pedro miró al costado, cuando miró a su lado, ¿qué pasó? Empezó a hundirse. Y así podríamos encontrar en la palabra de Dios muchísimos ejemplos, preciosos, porque en todos ellos se ensalza la obra del Señor y se muestra al hombre tal cual es. Nada más y nada menos que un instrumento en manos del Señor. Y como diría Pablo, tenemos pues este tesoro en vaso de barro. Esta experiencia de Elías lo llevó a huir. Rápidamente me puse a ver en el mapa todo lo que recorrió este hombre, desde el momento en que degolló a los sacerdotes en Carmelo y salió corriendo hasta Berseba, más o menos son 40 kilómetros. Después hemos leído, luego que el ángel lo confortó allí debajo del enebro, en el versículo 8 de Primera Reyes 19, que caminó hasta el monte de Dios, Horeb. Y ahí ya no son 40 kilómetros, porque Horeb hoy en día está en lo que es Egipto. Caminó 400 kilómetros. Por eso dice que caminó durante 40 días y 40 noches hasta el monte de Dios, Horeb. Y luego llega este versículo 9, donde dice, y allí se metió en una cueva, donde tuvo la noche. Esta es una región de montañas. Recordemos que allí Moisés, apacentando las ovejas de su suegro, se encontró con el Señor, que estaba en esa zarza que ardía y que no se consumía. Y fue a él palabra de Jehová, ya no el ángel de Jehová, sino la palabra de Dios mismo, que le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Y ahí yo ya lo subrayé en la Biblia, ya lo tenía de antes. Y es una pregunta que nos hace el Señor ¿cuántas veces en nuestra vida? ¿Qué estás haciendo acá, Alfredo? ¿Qué estás haciendo que no estás donde tendrías que estar? Estaba a más de 500 kilómetros de donde tenía que estar Elías. Y Elías le responde en el versículo 10, sentido he un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu alianza, han derribado tus altares y han muerto a cuchillo tus profetas. Y yo solo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Esa era la visión del panorama que tenía Elías en ese momento. Hoy diríamos el panorama que, ¿cómo dice la declaración del testimonio? Panorama eclesiástico.
¿Cómo está la iglesia del Señor? El martes un poquito hablábamos de eso. Y Elías se sentía solo, se sentía sin fuerzas. Era tan grande la depresión del alma y del espíritu que tenía que quería morirse. Lo dice literalmente el versículo 4. Y solo veía la parte negativa. Solo veía la muerte de estos profetas de Dios que eran mártires del Señor. Solo veía la claudicación del pueblo de Israel, al punto tal que habían derribado literalmente los altares de Dios. Y también veía o entendía él en ese panorama, en esa visión, que estaba solo. Y fíjense que en el versículo anterior hemos leído que se metió ¿dónde? En una cueva. ¿Señal de qué la cueva? De encerrarse, ¿no? De meterse en sus pensamientos, en su corazón, acudir a su mente. Y cuando nosotros le damos lugar al corazón y a la mente, empiezan a salir cosas tenebrosas, empiezan a salir cosas tristes, empiezan a salir cosas que lastiman, que dañan, que nos alejan del Señor. Y por eso en el 11, ¿qué le dice el Señor? Y Él le dijo, sal fuera. Ahí en esa cueva podía estar guardado de los zorros, de los lobos, del frío o de lo que sea que haya en el desierto, pero no estaba a salvo de sí mismo. Y entonces el Señor le dice, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Delante de Jehová, sí. Y luego vienen estas figuras preciosas que son dignas de estudiarlas, analizarlas y enseñarlas a alguien con más capacidad, que dice, y he aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Mas Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento, un terremoto. Mas Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto, un fuego. Otra vez el fuego en el monte Oreb. Mas Jehová, podemos decir, esta vez no estaba en el fuego. Todas cosas portentosas, ¿no? Imaginemos a Elías. Venía de caminar 400 kilómetros, estaba triste, estaba cansado, estaba angustiado. Pero primero, a pesar de todo eso, la misericordia de Dios, que ¿qué hace? Le habla. Antes de eso le sustentó con comida. Pero ahora le habló. ¿Qué haces aquí, Elías? Eso nos habla siempre de la misericordia del Señor. Porque nos habla, nos pregunta, ¿dónde estás tú? Le dijo a Adán. A Caín le dijo, ¿dónde está tu hermano? Y Elías le dice, ¿qué haces aquí? Y en todas esas cosas, que nosotros ahora las podríamos traducir como cosas que cualquiera de ellas podrían deshacer la carne del hombre, porque nosotros somos solamente un soplo, somos como la hierba, somos polvo, ¿y quién podría resistir un terremoto, un vendaval o un fuego que viene del cielo? Ninguno. Y ninguna de esas cosas tocó a Elías y ninguna de esas cosas lastimó a Elías. Pero seguramente él habrá estado temblando y temeroso ante esta manifestación del Señor. Pero luego en el versículo 11 dice, y tras el viento,
el versículo 12, y tras el terremoto un fuego, mas Jehová no estaba en el fuego, y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y fue ahí cuando Elías entendió que el Señor estaba pasando delante de él. Cuando Moisés tuvo una experiencia semejante, Dios se adelantó y le dijo: no vengas, quita las sandalias de tus pies, para que no caiga muerto. Acá Elías tuvo una iluminación de parte del Señor, porque inmediatamente cuando lo oyó Elías, versículo 13, cubrió su rostro con su manto y salió y paróse a la puerta de la cueva. Y he aquí, otra vez llegó una voz a él diciendo: ¿qué haces aquí, Elías? Queridos, esto no lo traje para enseñar, ¿no? Sino, aunque el Señor siempre nos enseña, sino que busqué un pasaje que trate de reflejar un poco la experiencia mía, donde, como ya se ha dicho y hemos escuchado aún de otros siervos, están pasando cosas en todos los aspectos. Estamos viviendo los últimos tiempos. Y cada uno de nosotros, desde el más chiquitito, desde el recién convertido hasta el anciano de la iglesia, de alguna u otra manera puede llegar a pasar experiencias similares a las de Elías. Cualquiera de los siervos que estuvo ayer hablando en la reunión de Buenos Aires podría decir: estoy solo, o estamos solos. Y no ver el contexto que el Señor está mostrando. Cualquiera de nosotros en una situación familiar, en nuestra casa, con nuestros hijos, con nuestros nietos, con nuestro marido, con nuestra esposa, podríamos llegar a sentir una situación similar de desesperanza, una situación de tristeza, una situación en la cual pensamos que estamos solos, estamos librados a nuestra suerte. Y entonces, a pesar de todas las cosas que Elías tuvo que pasar, la palabra del Señor se repitió exactamente igual 2 veces. ¿Qué haces aquí, Elías? Y él responde en el versículo 14: sentido he vivo celo, exactamente igual que el versículo 10. Por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu alianza, han derribado tus altares, han muerto a cuchillo tus profetas, y yo solo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Veamos cómo Elías repite la misma fórmula de la cual él estaba plenamente convencido. Con todo lo que ya pasó, para bien, para mal, haber comido una tortilla como hicimos el otro día en el campamento, ¿no? Y que le dure para caminar 40 días y 40 noches. Y sin embargo, él seguía como los caballos, ¿no? Encerrado en su pensamiento. Ayer se hablaba también de eso. Cómo muchas veces el Señor nos está hablando y nosotros estamos encasillados en una idea de la cual no queremos salir, no deseamos salir. Y el pastor, creo que Balice, decía, ¿no? Lo tomamos como una prueba del Señor, pero en realidad es nuestra mente, a la cual es poderosa para mentirnos y para engañarnos. Y en el versículo 15, el Señor le responde: ve, vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria.
tuvo que volver al norte desde Egipto ya 500 kilómetros. Y lo hizo. Él que pensaba que ya estaba para morirse todavía tenía un ministerio precioso. Y a Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel. Ya se terminó el tiempo de Acab. Y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Mehula, ungirás para que sea profeta en lugar de ti. Dios ya tenía preparada a la generación venidera. Elías no lo sabía o no lo podía ver. Y en el versículo 18 dice: y yo haré que queden en Israel 7.000, todas rodillas que no se encorvaron a Baal y bocas todas que no le besaron. Y partiéndose él de allí, la obediencia de Elías, halló a Eliseo, hijo de Safat, etcétera, etcétera. Como Dios ya tenía preparado todo. Solamente faltaba que Elías escuche la voz del Señor. Y con el amor del Señor preguntarle 2 veces: ¿qué haces aquí, Elías? Y yo esto lo tomé, como les decía, como algo personal, porque si bien es algo que siempre se predica, se enseña, distinto es cuando realmente lo experimentamos. Y no es que no lo haya experimentado nunca, pero es en los momentos de mayor aflicción cuando muchas veces el Señor nos quiere llevar a encontrarnos con Él. Es en esos momentos en los cuales puede llegar a reinar la desesperanza. ¿Se acuerdan en el campamento el Salmo de Asaf? Por poco estuve a punto de ¿qué? De resbalar. Cuando el Señor nos llama. Acá habla del silbo apacible y delicado. En el himno que cantamos dice: el Salvador con suave voz nos llama. Y anoté algunos ejemplos, no los vamos a leer, pero en el Salmo 23, cuando dice: aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno. ¿Por qué? Porque tú estarás conmigo. El otro día en el campamento se decía, ¿no? Qué lindo lugar para ir a un cementerio a dormir y estar con los muertos. Pero ahora llevémoslo al otro extremo. Porque aún en el lugar más triste, que es la consecuencia del pecado del hombre, en el lugar más bajo, ahí también está el Señor y quiere estar conmigo. Yo estaré, tú estarás conmigo. En el libro de Juan, en el capítulo 11, cuando se narra la muerte de Lázaro, que era amigo de Cristo, ¿cómo estaban las hermanas? ¿Qué estaban experimentando después de 4 días de haber muerto su hermano? Tristeza, duelo, incomprensión. Señor, si hubieras estado acá, mi hermano estaría vivo. Y sin embargo, en medio de toda esa tristeza y esa agonía que nos nubla, ¿nunca sintieron un frío acá en la nuca? Cuando nos pasa algo que nos conmueve, parece que nos mareamos. Y en ese momento, el Maestro está aquí y te llama. En Juan 11, 28. El paralítico de Betesda, en San Juan 5. Un hombre que había estado paralítico casi 40 años, en medio de toda esa ebullición de gente que iba corriendo al estanque, un hombre ya completamente también caracterizado por la desesperanza de que nadie lo podía llevar al estanque, y cuando llegaba ya era tarde, y ahí pasa el Señor y dice: como vio a este echado. También un momento de crisis, un momento de tristeza, de dolor, y el Señor ahí.
Saulo, yendo camino a Damasco como Elías, pero no para ungir a un rey, sino para meter presos a los cristianos. Luego de tener ese encuentro con el Señor, dice ahí en Hechos 9:9, estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Y luego en el versículo 11 dice, porque he aquí, él ora. Otro encuentro con el Señor. 3 días de ayuno, 3 días de oración, 3 días de preguntarle al Señor, ¿por qué, Señor, todo esto? Quizás el Señor le dijo, ¿no? ¿Qué haces aquí, Saulo? Y también le dijo, ¿por qué me persigues? Vemos a dónde nos va a buscar el Señor, a eso quiero ir. Y muchas veces es el mismo Señor el que nos tiene que llevar ahí abajo para encontrarnos y para que le encontremos. En Isaías capítulo 57, ya lo hemos leído tantas veces, en la página 755, dice el versículo 15, porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad. Y ahí podría terminar el versículo 15. Y no habría nada que decir al respecto, ¿o no? Es el Señor, está allá. Pero también, después de esa coma, dice, ¿y con quién? Con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Qué preciosa la experiencia, pero qué fuerte que es. ¿A dónde nos quiere llevar el Señor? Para eso son las reuniones de la cena, para que vayamos allá abajo, porque ahí está habitando el Señor y ahí nos está esperando. Porque el mismo Señor que habitaba en los cielos y en las alturas fue el que se anonadó. Sin embargo, se anonadó. En Filipenses capítulo 2, se hizo nada, se humilló hasta lo sumo, tomando forma de siervo. Y ahora quiere habitar en la altura, en la santidad, pero ¿con quién? Con el quebrantado y humilde de espíritu. Y cuando estaba ahí en ese escalón, hace unos días, arrodillado, porque fue la reunión de ordenación, y más allá de sentir la mano del pastor de Rico, que pesa como 5 kilos, estaba ahí, quizás los hermanos que pasaron por la misma experiencia lo pueden decir. Oré con el Señor en lo personal, porque estaba ahí abajo, no solamente físicamente, sino que le dije, Señor, manteneme acá, porque acá estás tú. Después vinieron todos estos textos que leímos, pero la experiencia fue muy genuina y muy personal, y se lo agradecí al Señor, ¿no? Todas las sacudidas que hemos tenido a lo largo de este último tiempo, y el Señor me quiere llevar a quebrantarme, a ser humilde de espíritu. No para quedarme así, porque hemos leído en Isaías, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados.
una vez que tenemos esta experiencia, que tiene que ser la experiencia de la cruz. ¿Y la experiencia de la cruz cuál es? Muerte seguida de ¿qué? De resurrección. Muerte y resurrección. Y después Elías se levantó y anduvo y ungió al rey y lo encontró Eliseo. Hizo tantas cosas. Se fue al cielo sabiendo que había 7.000 rodillas que no se doblaron ante Baal. ¿Cuánto implica esto de acá? Hacer vivir el espíritu de los humildes y vivificar el corazón de los quebrantados. Y por último, el Señor cuando le habla a la iglesia en Éfeso, otro pasaje que estuvo viniendo mucho a mi corazón, en Apocalipsis 2. Puede haber mucha obra, puede haber mucho, se le suele decir activismo, ¿no? Elías venía de degollar 450 profetas. Y la iglesia de Éfeso venía de hacer cosas preciosas en nombre del Señor. Apocalipsis 2. Yo sé tus obras, capítulo 2:2, y tu trabajo y paciencia, y que no puedes sufrir los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado por mi nombre, y no has desfallecido. Cada uno podría decir, bueno, Señor, yo trato de hacer todas estas cosas. La iglesia de San José podría decir, Señor, tratamos de hacer estas cosas. La comunión Adelphia podría decir, tratamos de hacer estas cosas. Pero puede ser que el Señor nos diga, tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Quiere decir que en ese ímpetu de hacer cosas por el Señor, de aprender más, de saber más, de predicar más, no volvemos al suelo, no volvemos a donde el Señor nos quiere llevar. Nos olvidamos del primer amor, del día que nos rompimos por primera vez con el Señor, porque eso es lo que pasó si realmente somos salvos. Nos rompimos. El Señor nos rompió. Por eso el versículo 5 tiene que estar siempre en nuestro corazón. Recuerda, por tanto, de dónde has caído. ¿Y qué? Y arrepiéntete. Y haz las primeras obras. Pues si no, vendré presto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Así que, hermanos, esto es una experiencia muy personal y que se las quiero compartir porque quizás alguno esté pasando por algo similar, o quizás el día que te tenga que pasar algo similar también pueda recordar esta palabra en su corazón. Que el Señor le bendiga.